Buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a pasarnos Pokémon Negro como un Random Lock. Ha pasado mucho desde la última vez que subí este juego y también hace mucho que no subo un Random Lock, así que creo que es el momento perfecto para traer este vídeo. Como siempre, estas son las normas. Debemos poner mote a todos los Pokémon. Si un Pokémon se debilita no se puede usar más. Solo podemos capturar al primer Pokémon que nos salga en cada ruta. No podemos superar el level cap de cada gimnasio o la liga, pero sí podemos hacerlo durante los combates. No podemos usar objetos en combate, salvo los equipados, y jugaremos en modo fijo. Os aviso de que he escondido un Wurmple en el vídeo, a ver si lo podéis encontrar. Y una cosa más, ¿cuál es vuestro Pokémon favorito de la quinta generación? El mío sería Bisharp, su diseño me gusta mucho y que le hayan dado evolución en Escarlata y Púrpura me parece tremendo. Ahora sí, empezamos. Bueno, Cheren, por fin estamos solos. ¡Holi! Empezamos la aventura en casa, con nuestra gente, eligiendo el inicial que nos acompañará toda la aventura. Y entre Igglybuff, Weedle y Oshawott vamos a quedarnos con el de tipo agua. Nos pegamos con esta gente. ¡Mi cuarto, soguarros! ¡Mi camita! ¡Mis libros! Donde tenía apuntado el porcentaje de la gran mayoría de personas que ven mis vídeos y no están suscritas. Es totalmente gratis y me ayudaría un montón a crecer. Nos vamos a la casa de nuestra Miwi. Mientras vivas en esta casa, pues me voy. ¡Qué incómodo! Y tras hablar con la profe de esta región, por fin podemos ponerle mote a Oshawott, quien se va a llamar Luffy. Vamos a dar el primer paso juntis. ¡Ok! Aquí la profe nos hace el tutorial sobre cómo capturar Pokémon y una vez nos dejan solos, capturaremos a este Spheal, al que llamaremos Nami. Tenemos una videollamada con esta gente. ¿Pero por qué me tapan la cara? Y tras andar un poquito más, llegamos a Pueblo Terracota. La profe nos hace un mini tour por el centro Pokémon y al salir nos encontramos con que alguien está dando tremendo meeting afuera. Tengo un sueño. Y yo, loco, he madrugado mucho. ¿Este es tonto? Esta gente se va, se nos acerca un random de pelo verde para contarnos su vida. Tu Pokémon dice cosas. Y este random, y tras pegarnos con él, seguiremos nuestro... Y si colgamos, ¿qué pasa? Nuestra madre aparece por aquí para darnos tremendas zapatillas. Y ahora sí, seguimos con la trama. Aquí pillamos a un Baltoy, al que llamamos Boogie. Avanzamos un poquito más. ¡Trainee! ¿Cómo? Y así llegamos a Ciudad Gress. Y así elevas Pikachu al cuadrado. ¡Claro que sí! Tenemos otro combate con Cheren aquí en el cole. Y ahora por fin nos vamos al gimnasio, donde nos pegaremos con Maíz. Empieza con Marill y nosotros con Luffy, con quien lo debilitamos con Furia Dragón. Por último saca a Koffing, al que también debilitamos de un solo golpe. La pava esta nos lleva a su casa para soltarnos tremenda chapa que ni nos va ni nos viene. Y cuando por fin cierra el buzón ese que tiene por boca, nos vamos a ir al solar de los sueños, donde esta chica nos dará un Clefairy, al que llamaremos Robin. Nos vamos con Bell por aquí, donde nos encontramos a dos pavos del Team Plasma metiéndose con un pequeño Muna. ¡Golazo! Pero bueno, arreglamos esto, volvemos a tener otra charla larguísima con la tipa de antes, y ahora por fin podemos avanzar a la ruta 3. ¿Y eso? Aquí nos volveremos a pegar con Cheren, quien parece que se aburre demasiado en su viaje, y tras hacer que Luffy evolucione en Dewott... ¡Quita, Parguela! ¡Os reviento! Nos enteramos de que el Team Plasma le han robado un Pokémon a esta niña. Aunque antes de ir a por él, nos meteremos en la hierba para buscar a otro miembro para el equipo, este Litwick, al que llamaremos Vivi. ¿Y estas ratas? ¡Que tiene la rabia! Nos pegamos con ellos, recuperamos al Pokémon robado y tras devolvérselo a la niña, volvemos a la cueva para capturar a este Carvana, al que llamaremos Zoro. Cheren nos enseña que en la hierba alta no salen Pokémon porque es ese amigo que te explica las cosas que ya sabes. Y tras andar un poquito, llegamos a Ciudad Esmalte. ¡Pero bueno! ¡Oh no! ¿Tota qué? ¡Que no soy ese! De camino al gimnasio nos encontramos con N de nuevo, quien nos suelta rollos sobre sus ideales y no sé qué, y como nos da bastante igual, lo derrotamos y entramos al museo. Esto es blanco. Amazing. Y ahora sí, entramos en el gimnasio, donde nos pegaremos con Aloe. Empieza con Grotter y nosotros con Luffy. Usamos Furia Dragón, falla Contador, y con otro ataque más lo dejamos KO. Por último saca a Watchog. Nos pega con Latigazo, usamos Furia Dragón, y ahora cambiamos a Vivi, quien recibe un Latigazo. Usamos Estrujón, le cura, atacamos con Electrotela y Estrujón, ataca con Latigazo, usamos otra Electrotela y ahora nos da un crítico de Latigazo, debilitando a Vivi. Sacamos ahora a Robin, quien cae con un tajo cruzado. Sacamos a Luffy, con quien atacamos con Furia Dragón, debilitándolo y ganando el combate. Al salir nos enteramos de que la gente está aquí para robar el cabezo del fósil ese y como no, nos toca buscarlo con este pavo, el tercer líder de esta región. O sea, acabamos en el bosque este, el cual tenemos que andarnos entre
enterito capturando este Mari por el camino al que llamamos Sanji. ¿Cómo me has encontrado? Andando recto. Nos llega el random este, quien es uno de los ancianos de este team. Tienen un grupo de yayos que hacen cosas malas. ¿Cómo te quedas? Y cuando llegan los líderes, esta gente se raya y se pira de aquí. Y ahora que hemos terminado con esto, nos toca pasar el puente Saeta. Y tras tremenda caminata, llegamos a Ciudad Porcelana. Gente, mirad tremenda estadística. Que no, que el spam ya se ha hecho. Nos encontramos de nuevo con Cheren, quien nos dice que ya ha ganado la medalla y que ole él. Y tras hablar también con Camus, nos vamos con él al puerto. Me han robado mi Muna. ¿A quién? Muna. Seguimos a Camus hasta aquí para pegarnos con más chusma del Team Plasma. Y tras entrar y hablar con esta gente, le devuelven el Muna a Bell. Ya hemos cumplido con la buena acción del día. Sanji evoluciona en Fluffy y ahora sí nos vamos al gimnasio, donde nos pegaremos con Camus por otra medalla. Empieza con Dirlin y nosotros con Luffy. Usa golpe bajo, nosotros Furia Dragón y ahora cambiamos a Zoro. Nos pega con su misión y atacamos con Rueda Fuego, debilitándolo. Le sigue Team Paul. Cambiamos a Nami, quien cae con Perforador, un ataque de KO en un golpe. Sacamos ahora a Luffy. Atacamos con Furia Dragón, usa Paz Mental y con otro ataque lo debilitamos. Por último saca a Porygon 2. Usamos Furia Dragón, nos pega con Falso Tortazo y con otro Furia Dragón lo debilitamos y ganamos el combate. Trainee, vente de fiesta. La queda, echemos a andar un rato por aquí. ¡Tremendo ritmo! ¡Fuera, que hueles a Grimer! Y tras pegarnos con Bell de nuevo, llegamos a la ruta 4, donde capturamos a este trico al que llamamos Frankie. ¡Pelea! ¡Otra vez! Y tras otro combate más, nos vamos a la zona desierto para pillar un basculín al que llamamos Shirahoshi. Seguimos avanzando, nos encontramos con estos de nuevo y ahora llegamos a Ciudad Mayólica. ¡Ayuda! Ayudamos al Yayo, quien nos da la bici, y ahora nos vamos con la buena de Bell al teatro, donde nos dejan vestir a algunos de nuestros Pokémon. La reina del martes santo. Al salir tenemos tremendo drama con el padre de Bell, que está aquí persiguiendo a su hija, pero la líder llega por aquí diciendo que es modelo, algo crucial para esta conversación, y tras un poco de charla se relajan aquí y nos dejan seguir con lo nuestro. Y ahora nos vamos al estadio. ¡Sí! ¡Furbo! ¡Furbo! ¡Vamos! Echamos a andar ahora para ir a la feria. Esta ciudad tiene de todo. Y aquí nos encontramos con N de nuevo, quien quiere darse una vuelta en la noria con nosotros. Light, soy N. ¿Y quién es Light? Y ahora nos vamos al gimnasio, donde tras hacer que Frankie evolucione en Grovyle, nos pegaremos con Camila. Empieza con Gabite y nosotros con Luffy. Usamos Furia Dragón, usa armadura ácida y con otra Furia Dragón lo dejamos KO. Le sigue Hitmontop. Usamos Furia Dragón, nos pega con Veneno X y con otra Furia Dragón lo derrotamos. Por último saca Hitmonlee. Usa reducción, atacamos con Furia Dragón, nos pega con Bola Sombra 2 veces y atacamos de nuevo, debilitándolo y ganando el combate. Seguimos nuestro camino. ¡Pelea! ¡Basta! Y tras otro combate más con el pesado este, Camila aparece para presentarnos a Mirto, el campeón de esta región. Nos hace pegarnos con preescolares como buen campeón que es, y tras capturar a un Pokémon más, este Bellsprout al que llamamos Brook, nos bajan un puente para que lo crucemos también. Y así llegamos a Ciudad Fallenza. Aquí el líder de este sitio nos echa la culpa por haber bajado el puente y nos pide que busquemos a la chusma del Team Plasma. Así que nada, nos toca andar. ¡Pokebraga 3 €! ¡Regalado! En los almacenes frigoríficos capturamos a un Freelis al que llamamos Doflamingo, y tras colarnos con Cheren en este sitio... ¡Qué frío! Nos encontramos con la chusma esta, a la que detiene esta gente, y ahora nos vamos al gimnasio. Vaya, vaya, vaya. Getchit llega soltando tremenda chapa de nuevo y se lleva a su gente. Y como si nada de esto hubiese pasado, entramos al gimnasio, donde tras conseguir que Zoro evolucione en Sharpedo y Brook en Whipping Bell, nos pegaremos con Jakon. Empieza con Turtwig y nosotros con Zoro. Atacamos con Rueda Fuego, él usa daño secreto y con otro Rueda Fuego lo dejamos KO. Le sigue Ledian. Usamos Rueda Fuego, debilitándolo de una, y por último saca a Lucario. Usa ataque arena, atacamos con puño drenaje, usa cola dragón, haciendo que acabemos a Brook y nos pega con cabezazo Zen, debilitándonos. Sacamos a Luffy, quien recibe 2 cabezazos Zen y atacamos con Furia Dragón, debilitándolo y ganando el combate. Ahora que hemos terminado con esto, nos vamos por aquí. ¡Oli! ¿Cómo que Oli? Nos pegamos de nuevo con esta, avanzamos un poquito, capturando un Staravia al que llamamos Boa, y por fin llegamos frente a la tela esta. Niño, ¿ves esa tela? ¿Sí? ¡Te la rompo! ¿Y este humor? Y así entramos en la cueva. ¡Ninjas! Soy N. Aquí dentro pillamos a un Snowball al que llamamos Bonnie, y tras hablar con la profe y Bell, y tras andar
un ratito más. ¡Más ninja! Evolucionamos a Sanji en Ampharos, nos pegamos con más gentuza y volvemos a llegar con N. ¡Eres gentuza! No hablo random. Y así llegamos a Ciudad Loza. Se nos presenta el padre de la profe, luego la líder de gimnasio y tras un ratillo hablando nos dejan solitos. Vuelo 747, destino Tucora. Ubícate, nena. Nos vamos a la Torre de los Cielos, donde pillamos a tremendo Dratini, al que llamamos Perona, y al subir arriba del todo nos toca darle a la campana para yo que sé qué. ¡Ea! Ahora podemos pasar de esto para irnos al gimnasio, donde nos pegaremos con Gerania. Empieza con Lumineón y nosotros con Boa. Usamos vuelo, nos ataca con psicocorte y le damos un crítico de vuelo, debilitándolo. Le sigue Swallow. Atacamos con vuelo, usa lanzallamas y ahora cambiamos a Zoro, quien recibe un crítico de golpe bis. Usamos disparo lodo, nos pega con lanzallamas y ahora cambiamos a Luffy, quien recibe un golpe bis. Atacamos con rayo fusión, usa lanzallamas, le cura. Atacamos con rayo fusión y furia dragón. Nos pega con lanzallamas y ahora cambiamos a Boogie, quien recibe un lanzallamas. Usamos bofetón lodo, nos pega con cabeza hierro y ahora cambiamos a Sanji, quien recibe un ala de acero. Atacamos con cabeza hierro, le cura, atacamos con 3 cabeza hierro, usa lanzallamas, atacamos de nuevo, usa otro lanzallamas y ahora usamos cabeza hierro y volteo cambio, debilitándolo y cambiando a Franky. Por último saca a Absol. Usamos velocidad extrema, usa a defender, le damos un crítico de velocidad extrema, nos usa resplandor y con otra velocidad extrema lo debilitamos y ganamos el combate. ¡Ea! Otra medalla lista. N nos pilla aquí por banda para acosarnos un poquito más. Nos vamos por aquí, consiguiendo que Boa evolucione en Staraptor. Y ahora nos vamos por... ¡Pelea! Eres más pesado que Mencía, amigo. Nos pegamos con él de nuevo, aparece Mirto pegando tremendo salto por aquí. Y tras un poco de charla nos vamos al monte Tuerca, donde capturamos tremendo Shelgon, al que llamamos Moria. ¡Somos el Team Plasma! El Team Plasta es lo que soy. Y así llegamos a Ciudad Teja. ¡Auxilio! Y ahora nos vamos al gimnasio, donde conseguimos que Luffy evolucione en Samurott, Franky en Sceptile y Boogie en Claydol. Y aquí nos toca pegarnos con Junko. Empieza con Palpitoad y nosotros con Luffy. Usamos Surf, él usa danza aleteo y doble filo, y con otro Surf lo dejamos KO. Le sigue Stutland, usa danza amiga, atacamos con Surf, usa otra danza amiga, volvemos a atacar con Surf, le cura, atacamos, usa danza amiga, usamos Surf, le vuelve a curar, atacamos de nuevo, usa otra danza amiga más, atacamos con Surf y tras otra danza amiga volvemos a usar Surf, debilitándolo. Por último saca a Cradily, atacamos con Furia Dragón, usa Supersónico, nos atacamos por la confusión, usa Hidrochorro y ahora cambiamos a Franky, quien recibe una bomba sónica. Usamos Sable Místico, falla Supersónico y con otro Sable Místico lo debilitamos y ganamos el combate. Al salir nos encontramos con los ninjas acosadores estos, quienes nos dicen que vayamos a una torre que está al norte. ¿Pero por qué va este antes que yo? Y en la hierbecilla esta capturamos a una Gothitelle a la que llamamos Hina. Tenemos un rato más de charla aquí, subimos la torre poquito a poco. ¡Somos el Team Plasma! Y aquí arriba nos encontramos con que N se ha hecho con uno de los legendarios de este juego, Zekrom. Tenemos charlita con toda esta gente, Mirto aparece para decirnos que tenemos que irnos con él, pero que no eres el prota, solerdo. Y tras irnos al sitio este del desierto, donde nos volvemos a encontrar con Getchis, ¡Gorrinos! nos vamos a donde el museo para hacernos con el coso blanco. ¿Lo recordáis? Flashback. Esto es blanco. Amazing. End of flashback. Y ahora por fin podemos avanzar. ¡Oli! ¿Pero por qué me paráis cada medio minuto? Y aquí tenemos el último combate contra ella, quien consigue debilitarnos a Boa. Nos daremos otro paseo por otro puente más. Y aquí el feo de Getchis nos acosa para decirnos que N vale y nosotros somos peste. Pero tú te has olido, so guarro. En la siguiente ruta pillamos a este Vanillish, al que llamamos Chopper, y por fin llegamos a Ciudad Kaolin, donde nos encontramos tremenda charla. Los Digimon. Te equivocaste de juego. Pero bueno, que hay más músicos por aquí. Nos vamos a casa de esta gente para que nos suelten tremendo texto sobre los dragones legendarios de esta región. Y tras esto nos vamos al gimnasio, donde nos pegaremos con Lirio. Empieza con Servine y nosotros con Franky. Usamos carga tóxica, nos pega con tijera X y con otra carga tóxica lo dejamos KO. Le sigue Empoleon. Cambiamos a Luffy, quien recibe un crítico de llama azul. Atacamos con rayo fusión, usa rizo algodón, atacamos con rayo fusión, nos pega con cabezazo Zen, le cura, atacamos de nuevo y ahora cambiamos a Zoro. Usa salpico
salpicadura, atacamos con disparo lodo, usa otra salpicadura y ahora le damos un crítico de puño drenaje, debilitándolo. Por último saca a Liki Liki, atacamos con puño drenaje, usa paz mental, atacamos de nuevo, usa puño trueno paralizándonos y ahora cambiamos a Sanji, quien recibe 2 puño trueno. Usamos volteo cambio para cambiar a Franky, le cura, usamos sable místico 2 veces, nos pega con puño trueno, atacamos de nuevo y ahora usa inversión, debilitando a Franky. Sacamos ahora a Luffy, con quien finalmente lo derrotamos con Sur. Al salir nos encontramos a la profe, quien nos dice que ole ole y nos da la Master Ball. Y ahora seguimos nuestro camino, capturando a este Charmander, al que llamamos Big Mom, y conseguimos que Doflamingo evolucione. Soy el prota. Y pues nada, tenemos el último combate contra el pavo este, quien consigue debilitarnos a Sanji. Y tras esto seguimos avanzando, pasando las habitaciones de la pre-calle Victoria. ¡Un bichito! En la calle Victoria capturamos a tremendo Camerupt, al que llamamos Carrot, y así por fin llegamos a la Liga Pokémon. Preparamos el equipo para la liga, evolucionando a Big Mom en Charmeleon, y luego en Charizard, a Chopper en Vanillux y a Moria en Salamence. Y así se nos ha quedado el equipo. Veamos qué tal nos tratan en la liga de Teselia, Unova o como la queráis llamar. El primer combate lo tenemos contra Anis. Empieza con Feraligatr y nosotros con Luffy. Usamos rayo fusión, nos pega con juego sucio y ahora usamos otro rayo fusión, debilitándolo. Le sigue Escavalier. Cambiamos a Big Mom, quien recibe un mazazo y ahora atacamos con puño fuego, dejándolo caos. Saca ahora a Buffalan. Usamos resplandor, usa aerochorro, atacamos con chispazo y ahora usa trueno, paralizándonos. Cambiamos ahora a Moria, quien recibe un trueno que también nos paraliza. Usa canto mortal, atacamos con bomba germen, le cura, atacamos de nuevo, usa cola férrea y ahora cambia a Wailord y nosotros a Chopper. Atacamos con voltio cambio, cambiando a Doflamingo, quien recibe un terremoto. Usa bomba germen, usamos drenadoras, le cura, atacamos con bola sombra, usa otra bomba germen y con otra bola sombra lo dejamos cao. Por último vuelve a sacar a Buffalan. Cambiamos a Gina, usamos reflejo, nos pega con aerochorro, usamos giga drenado, nos vuelve a atacar y con otro giga drenado lo debilitamos y ganamos el combate. El segundo combate lo tenemos contra Aza. Empieza con Whimsicott y nosotros con Luffy. Usa día soleado, nosotros zumbido, le cura, atacamos, le vuelve a curar, usamos otro zumbido, nos da un crítico de estímulo y con otro zumbido lo dejamos cao. Le sigue Kingler. Atacamos con rayo fusión, usa rayo confuso, nos pegamos por la confusión, nos ataca con rayo fusión y ahora cambiamos a Gina, quien recibe una cabeza hierro y un rayo fusión. Usamos giga drenado, debilitándolo y ahora saca a Mr. Mime. Cambiamos a Doflamingo, quien recibe un testarazo. Usa premonición, atacamos con bola sombra, usa otro testarazo y con otra bola sombra lo dejamos cao. Por último saca a Scolipper, falla Hueso Merán, usamos drenadoras, nos golpea la premonición y ahora cambiamos a Chopper, quien recibe un Hueso Merán y una onda tóxica y atacamos con llama fusión, debilitándolo y ganando el combate. El tercer combate lo tenemos contra Loto. Empieza con Piloswine y nosotros con Luffy, con quien lo debilitamos con Surf. Le sigue Raidon, quien también cae con Surf, y a este le sigue Quagsire. Cambiamos a Gina, usa doble filo y atacamos con giga drenado, debilitándolo. Por último saca a Skuntank, usa hueso palo, ponemos un reflejo, cambiamos a Chopper, quien recibe un hueso palo y residuos, atacamos con Bao Gélido, le cura, atacamos de nuevo, le vuelve a curar, usamos otro Bao Gélido y ahora cambiamos a Moria, con quien lo debilitamos con bomba germen. El cuarto combate lo tenemos contra Catleya. Empieza con Ampharos y nosotros con Luffy. Usamos Surf, usa clonatipo y ahora usamos rayo fusión, debilitándolo. Le sigue Honchkrow, quien también cae con rayo fusión, y a este le sigue Crocodile, quien cae con Surf. Por último saca a Dodrio, usa sable místico y nosotros rayo fusión, debilitándolo y ganando el combate. Y ahora que hemos terminado, nos vamos por aquí para encontrarnos con que L le ha ganado a Mirto, y como es una persona muy maja, le recuerda a Mirto que se le murió un Pokémon y que por eso ha perdido. El más simpático de su barrio. Aparece tremendo castillo que se carga la liga porque sí, y tras más charla nos colamos dentro. ¡Nadie pasa de esta esquina! ¡Que no! Los líderes de gimnasio aparecen para echarnos un cable con esta chusma y ahora nos vamos a subir el castillo, parando un momento en la habitación de N.
¡Creepy! Y ahora sí, llegamos a la sala del trono. Aquí aparece Reshiram, al que podremos capturar ahora, y resulta que por el randomizado es un roto. Debería ser un legendario. No lo vamos a añadir al equipo porque para qué. Y ahora sí, por fin, tenemos el combate final contra N. Empieza con Groudon y nosotros con Luffy. Usamos Surf, nos ataca con un crítico de sumisión, cayendo debilitado a él por el daño de retroceso. Y ahora saca a Golem, quien cae con un Surf. Le sigue Hippowdon, quien también cae con un Surf de Luffy. Y a este le sigue Terrakion. Cambiamos a Doflamingo, nos pega con un crítico de onda mental, atacamos con Surf, usa danza aleteo y con otro Surf lo dejamos KO. Le sigue Excadrill, nos ataca con juego sucio, usamos Surf y ahora cambiamos a Moria. Le cura, atacamos con bomba germen, usa dulce aroma, atacamos de nuevo, pone unas púas y con otra bomba germen lo dejamos KO. Por último saca a Espeon, nos golpea con puño hielo y nosotros usamos rodillo púas, debilitándolo y ganando el combate. Aparece Ketchis por aquí para soltarnos que él es el malo maloso. El campeón y Cheren vuelven a aparecer para hacer bulto, la verdad, y tras más charla todavía, por fin tenemos el combate final de este reto, el combate contra Ketchis. Empieza con Slowkid y nosotros con Luffy. Usamos rayo fusión, nos golpea con estrujón y con otro rayo fusión lo dejamos KO. Le sigue Axorus, cambiamos a Hina y nos pega con 2 Volteo Cruel seguidos, debilitando a Hina. Sacamos ahora a Chopper, nos pega con Volteo Cruel y nosotros usamos Bao Gélido, debilitándolo de una. Le sigue Altaria, usa robo y nosotros Bao Gélido, debilitándolo. Saca ahora a Claydol, quien también cae de un Bao Gélido, y a este le sigue Raichu. Nos ataca con Tajo Umbrío, usamos Bao Gélido y ahora cambiamos a Moria, quien pone el granizo. Le cura, atacamos con bomba germen, usa electrotela y finta y con otra bomba germen lo debilitamos. Por último saca a Porygon 2, usamos luz lunar, usa residuos y ahora cambiamos a Doflamingo, quien recibe un residuo y una onda voltio. Usamos drenadoras, nos pega con otra onda voltio, atacamos con onda mental, usa otra onda voltio y con una última onda mental y con el daño del granizo lo debilitamos y ganamos el combate. Y así es como nos hemos pasado Pokémon Negro como un Random Lock. Hacía mucho que no jugaba este juego y hacerlo con un Random Lock le ha dado un toque bastante interesante. Que un Kakuna nos pueda pegar con mega patada siempre sorprende. Y en este reto también hemos tenido algunas situaciones bastante random como esa. Muchas gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado puedes darle a like, dejar un comentario o si te ha encantado puedes suscribirte para estar atento cuando suba más contenido. Y gracias en especial a los miembros del canal. Vuestro apoyo se agradece mucho, mucho. Ahora sí, me despido. Hasta luego.